al día 1 de junio del año de 2014. Es un sermón relacionado con la Santa Cena y se titula Cristo anula la deuda que nos condenaba. Nuestro buen Dios y Señor, oramos en esta mañana para que tu palabra corra y sea glorificada en esta tu iglesia. Como siervos tuyos nos disponemos a que tú pongas en nosotros la semilla. Somos la tierra que tú has escogido. Somos la labranza en donde tú has puesto tu mano y tu arado, Señor. Amén. Siembra tu semilla para que ésta produzca fruto al 100 por 1. Queremos ser tierra abundante para ti, para tu gloria. Señor Dios, oramos para que hoy el mensaje de tu palabra nos edifique y para que convenza a los que no han creído, para que crean y tengan la vida eterna, reciban la vida eterna de tu parte. Como siervo tuyo me dedico a ti para ser instrumento para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Dice la palabra en Colosenses 2, 13 y 14: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Palabra de Dios. Amén. Muy bien, hermanos. Por ser el primer domingo del mes, últimamente hemos implementado el presentar un sermón que nos dirige a la celebración de la Santa Cena. Es que la iglesia celebra periódicamente el sacramento de la cena y muchas personas acuden aún en ignorancia a comer el pan y a beber de la copa sin discernir lo que están haciendo. Pero la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 11 versículos 27 al 30: por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso es que hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios ya han muerto. La celebración de la Santa Cena debe tener para nosotros, los cristianos, un gran significado. No puede ser algo ligero, no puede ser un acto religioso, un acto de que se levanta y come pan y toma vino y ya listo, estuvimos bien, estuvimos chévere. No, la Santa Cena tiene un gran significado, es un símbolo del pacto de Dios, del pacto de Dios con nosotros los pecadores. Ahora, en ella vemos tres aspectos. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, vemos tres aspectos de ese pacto de Dios con nosotros. El primer aspecto es el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. La palabra vicario significa que otro se pone, o vicario que otro sustituye, ¿cierto? ¿Han oído ustedes que cierta persona en la religión tradicional es el vicario de Cristo? O sea, el reemplazo. Bueno, la Biblia dice que el único reemplazo de Cristo, el único enviado como vicario, es el Espíritu Santo. Pero también la Biblia nos habla de que alguien tomó nuestro lugar, sufrió en nuestro lugar, o sea que fue vicario, su sacrificio fue vicario. Su sacrificio no fue por él mismo, su sacrificio fue porque él fue en representación de otro. Entonces, cuando nosotros venimos a la Santa Cena, vemos allí el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, como señal del pacto, vemos la aplicación del pacto de la redención de los escogidos. Cómo ese pacto se aplica sobre nosotros. De hecho, la Santa Cena es solamente para aquellos hermanos a quienes se nos ha aplicado el pacto de Dios. Esto quiere decir aquellos que hemos bajado a las aguas y hemos certificado nuestra introducción en el pacto mediante el agua bautismal. Pero también, en tercer lugar,
esta señal del pacto nos da la esperanza gloriosa, o nos recuerda de la esperanza gloriosa de un reencuentro y de una vida eterna con aquel que nos redimió. Por esta razón la iglesia debe celebrar el sacramento de la Santa Cena con mucha reverencia, con honor al Señor. Y para poder tener reverencia debemos conocer el valor y el significado que la Santa Cena tiene. ¿Por qué razón las gentes no tienen honor, no tienen reverencia por las cosas del Señor? Porque no conocen, por ignorancia de el Señor y de su voluntad, de su palabra expresada. Por eso hoy en día se celebran cultos supremamente extraños, que si nuestros antepasados, la iglesia primitiva, la iglesia medieval, la iglesia de la Reforma lo vieran, hermanos, sería tremendo, porque son cosas totalmente salidas del plan de Dios. Son cultos irreverentes. Por eso el Señor nos habla de reverencia en la Santa Cena, de un gran respeto. Y para poder tener respeto por alguien o por algo, debemos conocer qué es ese alguien o algo. En estos días me sucedió algo bien especial. En una celebración en la celebración de graduación del pasado seminario, se tocó o se entonó el himno de la República de Colombia, el himno nacional. Hermanos, y yo lloré, así, lloré al cantar aquel coro que dice, oh gloria inaccesible, júbilo inmortal, en surco de dolores, el bien germina ya. ¿Me ayudan? Sí. El coro. Cesó la horrible noche, la libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz. Estas son palabras de Dios. Amén. Esto es palabra de Dios. Y yo no he investigado, le voy a dejar la tarea a Salomón para que él como historiador me lo investigue. No lo he sabido muy bien, pero tengo la idea de que el autor del himno nacional, el expresidente, que fue presidente Rafael Núñez, fue presidente en 4 ocasiones. Tengo la idea de que él no era católico romano. En cierta forma él tenía un conocimiento del protestantismo, de la Reforma. Y hermanos, me hizo recordar también la Constitución Política de Colombia de 1886. Y esa Constitución que fue escrita por él decía: en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad. Y me estremeció. Yo cantando el himno nacional, yo decía: oh Señor, te alabo, te doy gloria por mi nación, porque ahora veo que es tu nación. Yo no conocía, en mi ignorancia, el significado de este himno, y en realidad lo vinimos a conocer, creo que aquí hace 10 años, 20 de julio de 2003, lo cantamos aquí. Y recuerdo que ese día hicimos un culto de acciones de gracias al Señor por nuestra nación y porque nos estaba llevando a un nuevo mover en las Santas Escrituras. No fue un culto a Colombia, fue un culto al Señor por Colombia, con acciones de gracias. Hermanos, si uno no puede tener reverencia por una nación que no conoce. Hoy en día Colombia es una nación irreverente, porque sus gentes no conocen su historia, porque sus gentes no conocen sus principios, sus valores. Hoy en día es más importante votar por Yo Me Llamo, creo que así se llama el programa, o Idol Colombia,
¿sí? Es más importante votar por eso que votar para elegir un presidente. Y todo el mundo anda hablando, despotricando acerca de los 2 candidatos, antes de los 5 candidatos. Pero ¿y en dónde están las oraciones del pueblo cristiano por esta elección? ¿Saben? Finalmente Dios va a poner en esta tierra el presidente que Él quiere. ¿Cuántos estamos dispuestos a aceptarlo? ¿Y cuántos estamos dispuestos a orar 4 años por Él? Váyanos como nos vaya. Debemos hacerlo. Pero no conocemos a una nación que Dios a la nación que Dios nos ha dado. Por eso somos irreverentes. Por eso no nos importa botar la basura al piso. Por eso no nos importa contaminar los ríos. Por eso no nos importa el deshiere de los páramos y nevados. Por eso no nos importan las carreteras. Por eso no nos importa destruir una universidad que la nación le ha dado a los estudiantes. No nos importa. De igual manera sucede cuando nosotros no conocemos la iglesia, no conocemos el cuerpo de Cristo. Tenemos una terrible irreverencia por lo que en Él hacemos, por lo que en Él somos. Entonces no nos importa no estar bautizados. Entonces no nos importa si tomo o no tomo la cena. No nos importa si pecamos o no pecamos. No nos importa. Somos irreverentes. Y no nos importa el culto. ¿Qué importa? Yo en el culto puedo ir a comer chitos y a tomar juguito. Pues es como ir al cine. Eso es parte de mi vida secular. No, hermanos. La iglesia es nuestra vida. Y más aún, la iglesia es nuestra vida eterna. ¿Saben una cosa? Nosotros todos vamos a estar en el cielo, haciendo lo que estamos haciendo, glorificando al Señor, cantándole himnos, salmos y cánticos espirituales. Y como oraba esta mañana, Señor, yo quiero estar como María a los pies de Cristo, escuchándole su palabra y deleitándome. Qué hermoso es eso. Pero a veces somos irreverentes con el culto, no nos importa el culto. Debemos tener cuidado con eso. La iglesia debe conocer y estudiar bien la palabra. ¿Qué significado tiene para la iglesia la Santa Cena? Hoy, como meditación para nuestra fiesta de Santa Cena, vamos a considerar la obra de Cristo en su muerte en la cruz para anular la deuda que nos condenaba. Entonces vamos a contemplar 3 aspectos que nos muestra el texto al respecto. El primer aspecto es el acta de decretos contra el pecador. El segundo es el acta de decretos cargada sobre Cristo. Y el tercero es el acta de decretos anulada. En primer lugar, veamos el acta de decretos contra el pecador. El texto que hoy estudiamos es una analogía usada por el apóstol Pablo respecto del sistema judicial romano. El acta de decretos se refiere a un documento legal de la época y tenía varias connotaciones. Podría ser, como un ejemplo, el acta de decretos, que era un pergamino en que un prestamista llevaba las cuentas de sus deudores. Allí se registraban minuciosamente todos los movimientos contables. Allí se ponían los dineros prestados, los aportes, se anotaban los intereses y también se anotaban los términos. Cuándo se acababa, cuándo debía pagarse la deuda. También se anotaban allí los respaldos, ¿no? ¿Con qué se va a respaldar la deuda? Y finalmente estaba la firma del deudor, como un compromiso de pagar su deuda. Cuando un deudor se atrasaba o definitivamente no pagaba su deuda, esta acta se exhibía, se clavaba en un muro público y se procedía a ejecutar el cobro de la deuda. Entonces ese muro era el muro de la vergüenza. Allí estaban anotados todos los deudores. Imagínense allí, Pastor Héctor Romero debe al supermercado en Fiaos 1,000,000 de pesos. Entonces iban los dueños del supermercado, vamos a hacer la lista de los que no se les puede fiar. Ya. Entonces vaya el señor Héctor Romero
por favor vecino, a ver si me fija. No señor, usted tiene el acta de decretos que es contrario a usted, está clavada en el muro de la vergüenza. No se le puede fiar. Usted no es una persona digna de fiar. Ahí, hermanos, eso pasa con muchos cristianos. No crean que estoy hablando mentiritas. Eso nos pasa a muchos cristianos. Digo, nos pasa. Ahora, cuando no se pagaba, además de ponerla en exhibición pública, se procedía a ejecutar el cobro de la deuda. Y en la época se pagaba con la expropiación de todos los bienes, pero además con la vida propia y la de la familia, sometiéndolos a esclavitud hasta que la deuda fuera pagada. Y por allá en Mateo capítulo 18 el Señor nos muestra este caso, ¿no?, de los dos deudores. Pero otro aspecto que nos muestra el acta de decretos era el aspecto penal. Cuando una persona cometía un delito, este se anotaba en un acta de decretos por el cual era penalizado conforme a la ley. Cuando un delincuente merecía ser crucificado porque había cometido tal delito que había que crucificarlo, el acta de decreto se clavaba públicamente antes de ser sentenciado, para que se conociera el prontuario del delincuente, se conociera que se le hizo justo juicio. Pero cuando se crucificaba, esta acta se clavaba en la cruz para mostrar públicamente el cumplimiento de la sentencia. Nuevamente, el acta en el muro de la vergüenza, en el madero de la vergüenza. A veces nosotros pensamos que la cruz fue algo sencillo. ¡No! Cuando el Señor dice que maldito el que es colgado en un madero, como lo leímos hoy en Gálatas, o Gálatas 3:13 lo dice. Hermanos, está hablando de una terrible maldición, de una deshonra, de una humillación. El muro de la humillación, el madero de la humillación. Y esto fue lo que sucedió al Señor Jesucristo. A Él se le puso un acta de decretos que le era contrario. Ahora, la sentencia penal para el delincuente se podía tasar en dinero, en cárcel o aún en muerte. En dinero cuando la persona era pudiente y de esta forma pagaba sus delitos. Pero habían algunos delitos dignos de otra sentencia de acuerdo con la gravedad del delito. Tal la gravedad del delito, tal la gravedad de la pena. Y debido a que los delitos atentaban contra la sociedad, el delincuente tenía que retribuir a la sociedad. Algo parecido al proceso de paz que está sucediendo hoy. Si con el dinero se pagaba, se retribuía a la sociedad para obras sociales, para todo esto. Si con la cárcel no los enviaban a una cárcel a tenerlos encerrados, no. Ir a la cárcel implicaba trabajos, pero no cualquier tipo de trabajos, trabajos forzados. Trabajos bastante forzados. Se dice que el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, picando piedra, en un trabajo muy terrible, con cepos, con cadenas. No era algo sencillo. Pero en este sistema social lo que se buscaba era que no se perjudicara más a la sociedad. Por ello se le sacaba, se le apartaba de la sociedad. Y la condena consistía precisamente en separar al delincuente de su sociedad. Esta analogía es usada por el apóstol Pablo para darnos ejemplo de nuestra condición judicial ante el juez supremo. Cada uno de nuestros delitos, de nuestros pecados, se añade al acta de decretos y cada día se suma a la sentencia. Yo casi siempre acostumbro a hacer la lista de pecados. Algunas personas se creen tan buenas, ¿no? Pero supongamos que tú no cometes sino 5 pecadillos al día, 5 nomás. Un mal pensamiento, una mala palabra, una mala obra, una mala intención y digamos que un olvido, no un olvido sencillo. Con solo 5 pecados diarios, que ese es lo mínimo, pues
¿Cuántos pecados son al mes? ¿Cuántos pecados son al mes? Son 150 pecados. ¿Cuántos pecados al año? Son 1800 pecados. Supongamos que vivimos 60 años. Son miles de pecados. ¿Cómo sería nuestra acta? ¿Cómo será nuestra acta pegada en el muro de la vergüenza de todo lo que hacemos? Y ojalá aquí tuviéramos gente de 5. Bueno, aceptable, de 30 pecados diarios. Pero hermanos, nuestros pecados son mucho más. Mucho más que eso. ¿Cómo será nuestra lista de pecados? Nuestra acta de pecados. Ahora, ¿qué sucede con esa acta de pecados? Desde el cielo se clama justicia. Dios dice, justicia sobre los pecados. Porque se ha agraviado al Dios que es santo. El que comete pecado tiene que pagar por su pecado. Si Dios no cobrara por el pecado de los hombres, sería injusto. Sería un juez injusto. Y ningún injusto puede gobernar el universo. O sea que Dios no podría ser Dios. Entonces Dios tiene que ser justo y cobrar por los pecados de todo pecador. ¿Y por qué hay que cobrar los pecados de todo pecador? Para satisfacer al Dios que es santo y que hizo al hombre santo para que no pecara. Pero como pecamos, tenemos que satisfacer a Dios. Satisfacer la ira divina, porque Dios está todos los días airado contra el pecador. La palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es la muerte. La sentencia por nuestros pecados es la muerte. El acta de pecados nos es contraria, porque definitivamente cada uno de nuestros pecados tiene que ser penalizado con la muerte. Desde esa mentirita piadosa hasta ese terrible deseo de asesinar que hay en mi corazón, tiene que ser pagado en la cruz, pagado por mí con la muerte. Un solo pecado, una sola mentirita, hace que yo tenga que morir. Vaya si es grave la gravedad del pecado. El pecado es tan grave que nos separa del círculo social para el cual fuimos creados. ¿Y cuál es el círculo social para el cual fuimos creados? ¿La familia? No. La sociedad no. El círculo social en el cual Dios nos creó fue nuestro Padre y nosotros. Nosotros fuimos creados para estar con Dios. Por eso la palabra muerte. Por eso Dios sentencia la muerte. Separados de Dios. La palabra muerte significa separación. Hemos atentado contra la comunión con Dios. Por tanto, debemos ser separados de esa comunión. Y esa separación es la muerte del pecado. Ahora, esto nos lleva al segundo punto. Si nosotros tenemos que cargar con nuestros pecados, pagar por nuestros pecados, ¿qué esperanza tenemos? Segundo, el acta de decretos es cargada sobre Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Una de las formas mediante la cual un acta de decretos perdía su validez ejecutoria era que otra persona pagara la deuda o la fianza del delito cometido. Entonces, y solamente entonces, el condenado podía ser libertado. A este proceso se le llama redención o rescate. Para que algún pecador pueda ser rescatado, Cristo debe pagar ese pecado en la cruz. Ahora, nos dice el texto, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Ahí vuestra carne es la incircuncisión de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestro corazón. Dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Un muerto en sus delitos y pecados no puede pagar su rescate. Ni siquiera puede clamar pidiendo perdón o haciendo compromisos de pago de la deuda. Una persona no puede pagar por sus propias
propios medios sus pecados, sus delitos. Pero dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. El acta de nuestros delitos es puesta sobre un sustituto, sobre el que paga nuestro rescate. Pero nuestra sentencia es de muerte. Entonces, ¿cuánto tiene que pagar el que va a rescatarnos? Tiene que pagar con muerte. El rescate cuesta la muerte del que nos va a rescatar. ¿Podrá algún hombre dar su vida en rescate por el más vil delincuente? ¿Querría alguno de nosotros dar nuestra vida en rescate por un delincuente? No, no estamos dispuestos. Entonces, apreciemos la obra de Cristo. Apreciemos el significado del sustituto. En primer lugar, vemos que el justo, el que fue agraviado por nuestros pecados, el Señor Jesucristo, a Él le agraviamos. Al Señor Jesús le agraviamos con nuestros pecados. Él es Dios desde el principio. Él es nuestro creador. Y cuando Adán pecó, Él estaba ofendiendo al Padre, y estaba ofendiendo al Hijo, y estaba ofendiendo al Espíritu Santo de Dios. Él es Dios. Cuando nosotros pecamos, agraviamos, ofendimos a Jesús el Señor. Ofendimos al Padre y ofendimos al Espíritu Santo. Ahora, amén de haber ofendido al Señor Jesús, hicimos algo más terrible: ofender al Padre del Señor Jesús. Ofendimos al Padre del Señor Jesús. A veces nosotros tenemos alguna tolerancia para aceptar las ofensas y agravios que me hacen personalmente. Pero cuidadito con el que se llega a meter con mi esposa, con mi hijo, o con mi mamá, o con mi papá. Usted no me puede hablar mal de mi mamá. Mire, oféndame a mí todo lo que quiera, pero a mi mamá me la deja quieta. O a mi papá, o a mi hijo, o a mi esposa. Bueno, pues hermanos, nosotros no solamente agraviamos a Jesús el Señor, también agraviamos al Padre del Señor Jesús. Doble ofensa. Ofensa contra Él y ofensa contra el Padre. El Hijo está ofendido, agraviado por nuestros pecados. Ahora, ¿cómo el Hijo, agraviado por nuestras ofensas, se ofrece voluntariamente como rescate? El mismo que fue ofendido dice: no se cargue el pecado, no se cargue la culpa sobre el que me ofendió. Pero es el Padre quien lo ofrece como justo sacrificio. Y el Padre ofendido también dice: yo doy a mi Hijo para que sobre él se cargue toda culpa que debe llevar el pecador. Ahora, miremos cómo el justo carga sobre sí los pecados. Es tratado como un delincuente, es llevado a 7 juicios injustos todos. Y el acta de decretos es dada. Y se pone sobre el madero de la cruz un acta de decretos que le era contraria. Y allí dice: Jesús, el Nazareno, Rey de los judíos. Entonces van y le dicen: no, que él decía que era rey de los judíos, pero no es rey de los judíos. Entonces dice el rey, el gobernador, dice: lo que está escrito, escrito está. Se queda así. Ahora, ¿qué significaba eso? Significaba la justicia de Cristo. Como lo dijo el mismo Pilatos: me lavo las manos porque no hallo pecado en este hombre. Si ustedes lo quieren condenar, carguen ustedes su culpa, pero yo no. Yo me lavo las manos. Vaya, qué pusilánime. Semejante autoridad dice: bueno, hagan ustedes lo que quieran. Si lo matan, no es mi culpa. No, señor. Si lo matan, sí es su culpa. Porque él era gobernante y obró de la manera más injusta. Le dejó a la obra salvaje a uno que era justo, para que lo crucificaran, para que lo pusieran en el muro de la vergüenza, para que pusieran un acta de decreto sobre su cruz y lo humillaran
y lo clavaron en la cruz como el más terrible de los delincuentes. Allí se veía la justicia del justo que fue a la cruz, para que a nosotros hoy en día se nos recuerde, mas el justo murió por los pecadores. El justo a cambio de los injustos. Ahora, cuando el Señor Jesús va a la cruz y le ponen esa acta de decretos allí, esa acta de decretos dice, Él era injusto. Él era justo, pero esta acta de decretos es lo que todos los injustos hicieron. Y Él carga sobre sí, Él paga sobre sí los pecados de los delincuentes. El justo asume la condena que le corresponde al más terrible de los delincuentes, la pena de muerte. ¿Y para qué asume Él la pena de muerte? En primer lugar, para poder satisfacer al Dios que demanda justicia y que dice muerte sobre el pecador. Entonces Jesús, el justo, asume la muerte del pecador y satisface la justicia del Padre. Pero al satisfacer la justicia del Padre, rescata al pecador. Porque la única forma de que el pecador pueda ser libertado de su vicio es que otro que sí sea justo pague por el rescate de los injustos. Ahora, esto nos lleva al tercer punto. ¿Qué sucedió? Cuando Cristo el Señor carga sobre sí el acta de decretos, el acta de decretos queda anulada. Ese es nuestro tercer punto. El acta de decretos queda anulada. ¿Qué sucedía en la época? En la época no habían papeles, impresoras, faxes como existen en nuestros tiempos, máquinas de escribir y todo esto. Todas las actas de decretos se escribían en pergaminos o en papiros. Y la tinta que se usaba no tenía los ácidos que tienen hoy en día. Generalmente era hollín diluido y cosas así. Entonces allí se escribía con la pluma, se escribía el acta de decretos. Y cuando una persona iba y pagaba la deuda, ¿cierto? Por ejemplo, el deudor iba y pagaba la deuda, decía, mire señor, me gané la lotería, le voy a pagar todo lo que le debo. Entonces este señor sencillamente tomaba un cuchillo, una cuchilla, un raspador, una lija, una esponja, y como el papel era, como las vitelas, los pergaminos eran tan costosos, entonces él lijaba. Con la esponja limpiaba el acta de decretos y se la mostraba completamente limpia. Una hoja en blanco. Nada había allí. Entonces ya estaba cancelada la deuda y nunca más se podía cobrar. Lo mismo sucedía con los delincuentes. Los delincuentes, en cuanto pagaban fuera su fianza o en cuanto pagaban su cárcel, entonces venía el juez y borraba el acta de decretos que le era contraria, de tal manera que nunca más se le podía llegar a cobrar esa acta de decretos. Esto es lo que se llama la anulación del acta. Cuando Cristo el Señor estuvo en la cruz del Calvario, su sangre preciosa fue suficiente para que como una esponja, para que como una lija, el acta de decretos que me era contraria, que te era contraria, que nos era contraria, quedara absolutamente blanca. No debe nada, no debe nada. Por eso ese cuento penitencial que han inventado las falsas religiones es una gran herejía. Porque hacen que el sacrificio de Cristo no sea suficiente. Y la palabra de Dios dice que Él dijo en la cruz, consumado es. O sea, no debe nada. Su acta de decretos está totalmente borrada, está totalmente en blanco. Ahora miremos las consecuencias de la anulación del acta de decretos. De tener un acta de decretos anulada, o sea, una hoja en blanco. La primera hoja, el primer aspecto del acta de decretos es
del acta de decretos anulada es que Dios ve un pueblo, perdón, Dios ve la satisfacción, es satisfecho. Es satisfecho, Dios se satisface al ver que los hombres redimidos pagaron el precio que tenían que pagar. Ahora, ¿fueron los hombres redimidos los que pagaron el precio? No. Fue el sustituto el que pagó el precio. Pero ¿a quién mira como precio pagado? Acta borrada. Dice, y fue borrada el acta de decretos que les era contraria. ¿A quién ve él su acta de decretos borrada? A ti, a mí, a nosotros, a su pueblo. Dice, y si Dios no nos condena, ¿quién podrá condenarnos? Dice por allá Romanos 8:30. Cristo es el que nos salvó. ¿Quién nos condenará? Para nosotros los redimidos, el acta de decretos está en blanco, ya no hay de qué acusarnos. Nadie nos puede señalar, porque el acta de decretos que nos era contraria fue anulada y el Dios de los cielos fue satisfecho al ver que los hombres habíamos pagado el precio que correspondía. Pero no fueron los hombres, sino fue Cristo como cabeza de los redimidos el que fue a la cruz para que nuestra acta de decretos fuera emblanquecida, fuera borrada. Pero también esa acta de decretos implica la salvación y la vida eterna para el redimido. Si hubo un sustituto que pagó el precio, ya los condenados no tienen que pagarlo, porque ya no son condenados, son redimidos. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Y cómo sabemos si una persona está en Cristo Jesús? Allí mismo lo dice. Aquellos que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces, nosotros, como consecuencia de la anulación del acta por la cual el Señor Jesucristo tuvo que sufrir en la cruz, tenemos vida eterna, somos redimidos. Ya no podemos ser señalados. Pero finalmente vemos, como consecuencia de la anulación del acta de decretos, la condenación justa para aquellos que rechacen al Redentor, a pesar de que predicamos el Evangelio. Y somos exactos al decir, Cristo murió por nuestros pecados. Hablamos en la primera enseñanza acerca de que debemos predicar, ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de los pecados. A pesar de que nosotros predicamos acerca del perdón de los pecados, las gentes rechazan al Redentor. Las gentes quieren rechazar al Redentor, persistentemente rechazan al Redentor. Bueno, pues el Señor dice, sobre aquellos a quienes no aceptan la imputación de la justicia divina, tienen que pagar con su propia condena. Si ustedes no aceptaron la condena que se puso sobre mi hijo, ahora la tienen que pagar ustedes, y la condena es muerte. La condenación para los que no reciben el Evangelio es justa, porque rechazaron al Redentor, rechazaron al sustituto, rechazaron al que pagó el precio. Y vaya, ¿qué precio? El justo por los injustos, el autor de la vida muriendo por los pecadores que trajimos a nuestras vidas muertas. Ahora, habiendo conocido el acta de decretos imputada sobre el pecador, o el acta de decretos que correspondía al pecador, habiendo visto el acta de decretos ahora cargada sobre Cristo, pero también habiendo visto el acta de decretos que nos era contraria, ahora anulada, concluimos que la celebración de la Santa Cena debe ser un acto de suma reverencia.
porque nos hace recordar todas estas gloriosas verdades acerca de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos celebrando la Santa Cena, no estamos celebrando una ceremonia para nosotros, estamos celebrando una ceremonia honorífica para Él, porque Él claramente dice: hacer esto en memoria de mí. Es un acto memorial, es un acto de gran reverencia para el Señor. Por eso no se puede hacer de alguna manera, de la que tú quieras. Tiene que hacerse como Él lo ordena. Debe ser un acto reverente, y por eso últimamente hemos tomado la disposición de hacer un culto, una predicación especial para celebrar la Santa Cena. No puede ser algo ligero, debe tener para nosotros un gran significado. En esa celebración de la Santa Cena tenemos la celebración de la Santa Cena, dice en el versículo 26: porque cada vez que ustedes comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor. Este es un acto de proclamación de la obra del Señor Jesucristo. Y hoy he hablado claramente por las Santas Escrituras. He declarado lo que dice la Biblia acerca del acta de decretos que te era contraria, acerca del Redentor que quiso por sí mismo tomar el acta de decretos y cargarla sobre él para que tú fueras libertado. Pero también hablé de las consecuencias del ser borrado del acta de decretos, pero también de las consecuencias de no ser borrado del acta de decretos. Por eso es un llamamiento a todos aquellos que hoy no han que hasta hoy vienen a conocer la realidad del Evangelio, para decirle: arrepiéntete, corre a Cristo y pide la salvación por tus pecados. Y pide que el acta de decretos que te es contraria sea cargada sobre Cristo. Y pide que aquella acta de decretos que se puso sobre el justo te justifique a ti. Clama al misericordioso, y el misericordioso tendrá de ti misericordia. Por misericordia te trajo hoy para oír este sermón. Corre a Él, clama a Él, porque todo el que Él clame no lo dejará avergonzado. Todo el que mi puerta toque, Él le abrirá la puerta. Todo el que me llame oirá la respuesta. Todo el que me pida recibirá. Oh, hermanos, la palabra no es en vano. La palabra produce fruto, da fruto al 100, al 30, al 60 y al 30 por uno. Que hoy la palabra te toque y vengas al arrepentimiento y al perdón de pecados. Ahora, también esta palabra es para los hermanos que, siendo creyentes, no han tomado en serio su cristianismo. Y entonces hoy el Señor te llama: arrepiéntete, porque has recibido el don del arrepentimiento. Pero ese don del arrepentimiento no fue para el primer día en que Cristo vino a ti, sino para que vivas una vida de constante arrepentimiento. Como lo vimos en el primer sermón, la palabra metanoeo o metanoia significa un giro de 180 grados. Hermanos, a diario tenemos que girar 180 grados buscando la presencia del Señor, porque esta carne tira para su lado. Pero ya no vivimos conforme a la carne, sino que vivimos conforme al Espíritu, dice la palabra. Amén. Ahora, como consecuencia de esta enseñanza, vamos a celebrar la Santa Cena hoy en nuestra iglesia local. Y les invito para que vayamos a 1 Corintios, capítulo 11, en los versículos 23 en adelante. Dice el Señor, esto dice el Señor: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga.
Entonces nosotros estamos haciendo hoy un precioso memorial, un acto muy honorífico hacia nuestro Señor. Hermano Humberto, por favor, le ruego, me colabore. Y dice que de la misma manera como Él lo recibió, el apóstol Pablo lo recibió del Señor Jesucristo, la iglesia lo ha recibido por 2000 años de historia, y es lo que hoy hacemos. Tomamos el pan con agradecimiento a nuestro Dios, que es el dador del pan que bajó del cielo. Este pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que en la cruz fue partido y molido. Y cuando nosotros partimos el pan, estamos demostrando la maldad y la violencia que fue ejercida sobre Él. Estamos demostrando cómo sobre Él se aplicó el juicio y la muerte, para que por su muerte nosotros fuésemos redimidos. Cómo Él tomó el lugar cuando nosotros rompemos, despedazamos este pan. Ese debiera haber sido yo, ese debieras haber sido tú. Pero no, fue Él el que tomó el puesto de nosotros. Él fue el sustituto, Él fue el vicario. Pero de igual forma, al partir este pan, al tener este pan, vemos que es la unidad. Y Él dice que Él partió el pan y lo repartió. Cuando nosotros partimos el pan y lo repartimos, estamos haciendo semejanza de lo que Él hizo. Él se partió para que nosotros tomáramos de Él. Y cada porción de ese pan somos cada uno de los miembros del cuerpo. De tal forma que ya no somos muchos, sino uno solo en Cristo. Amén. Por eso hoy oramos. Señor, te damos gracias por el pan. Porque este pan significa tu provisión. El pan en la Biblia nos significa que Dios es dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. El pan natural suple las necesidades de nuestra alimentación, llena nuestro vientre, pero este pan es un pan más que natural. A pesar de que es hecho de harina, de trigo, de aceite, de sal y de agua, oh Señor, tiene un gran significado espiritual. No que Cristo se convierta en este pan, sino que nos recuerda a Cristo, que como pan de vida bajó del cielo para darnos, para saciarnos del alimento espiritual que nosotros necesitábamos. Que al ser partido como hoy partimos este pan, violentamente despedazado, destrozado en la cruz del Calvario, azotado, escupido, así hoy mismo este pan es partido recordando que Él, Cristo, murió por nosotros, para que Él muriendo nosotros tuviéramos vida, para que cargando sobre Él el acta de decretos que nos era contraria, nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tuviéramos vida y vida en abundancia. Este es el significado del pan, amados hermanos. Les ruego el favor que a los que no van a tomar la Santa Cena, que no pueden tomar la Santa Cena si no eres bautizado en aguas, confesando que Jesucristo es el Señor. Si estás viviendo una vida pecaminosa sin ordenar tu vida, y si no tienes la esperanza de la gloria venidera de Cristo el Señor, la palabra te prohíbe tomar la Santa Cena. Se sientan los que no van a tomar la cena. Por favor, ¿falta alguien? Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias por el pan que nos has dado y ahora lo comemos en acción de gracias a ti en Cristo Jesús. Amén.
Dicen, de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Cuando venimos a tomar la copa, estamos recordando que Cristo el Señor, que Dios el Señor hizo un pacto con nosotros por medio de Cristo. Y ese pacto es unilateral e irrompible. Porque ya nada puede romper el pacto entre Dios y nosotros, pues Cristo propició como sacrificio y como sacerdote. La deuda está pagada, Dios está satisfecho. Y el acta de decretos que nos era contraria fue clavada sobre él en la cruz del madero. Señor Dios, en el madero de la cruz. Señor Dios, hoy tomamos esta copa con acciones de gracia, recordando que hay un pacto eterno entre tú y nosotros, entre Dios Santo y los hombres pecadores. Tomamos esta copa con acciones de gracia, sabiendo que por medio de la cruz del Calvario, Cristo muriendo y derramando su sangre preciosa, nos ha involucrado en la familia de Dios. Te damos gracias, Señor, y la tomamos en acciones de gracias y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos pues la copa. Amados hermanos, habiendo estado hoy en la presencia del Señor y habiendo disfrutado de sus bendiciones, solo resta despedirnos, hermanos, deseándoles que la gracia del Señor sea con ustedes, que Dios nuestro Padre Celestial les colme de sus bendiciones, que el amor de Cristo abunde en nuestras vidas y que la consolación del Espíritu Santo nos lleve con poder y unción durante toda esta semana. La gracia del Señor está sobre ustedes en Cristo Jesús.